Con el congresista Alex Flores de la bancada de Perú Libre, pero antes queríamos compartir con ustedes lo que ha escrito el presidente Castillo en su cuenta de Twitter. Dice: recurrir al amor y consejos de la familia es vital en nuestras vidas, también de las grandes amistades que nos muestran su incondicional apoyo en este Día de la Amistad. Dice: hagamos que el compañerismo, lealtad, empatía y unión sean la motivación para sacar adelante al país. Esto viene acompañado de una fotografía en donde él abraza a su pequeña hija. También se encuentra al lado de su esposa. Muy bien, esto es lo que él ha escrito hace unos minutos. Entonces, empezamos el diálogo con el congresista Flores. Muy buenos días. Muy buenos días, Mabel. Muy buenos días, Carlos. Gracias a Radio Programa por darme la oportunidad. Gracias a usted. Yo empiezo la entrevista de la misma manera que la inicié con la señora Flores Nano, refiriéndome a las encuestas. El hecho de que el presidente haya aumentado el grado de desaprobación en el último mes en un 8%, pero también el hecho de que la gran parte de los encuestados, un 74%, indique que se deberían convocar elecciones generales para presidente, vicepresidente y congresistas, de renunciar o ser vacados Pedro Castillo y Dina Boluarte. ¿Qué reflexiones le trae? 74% de la población quiere que se vayan todos y 68% desaprueba la gestión del presidente Castillo. Bueno, son estadísticas que reflejan el sentir del pueblo en este momento. Dice claramente de vacarlo al presidente y a la vicepresidenta. Están pidiendo que haya elecciones generales, ¿no? Creo que es el sentimiento del pueblo. Eso significa que la población peruana está viendo con mucha preocupación esta crisis política que estamos viviendo, causada por el sector de la derecha y la ultraderecha en nuestro país, básicamente desde el Congreso de la República, ¿no? Ven con preocupación de que hay un plan en ciernes que empieza todavía antes que Castillo juramente, ¿no? Y se ha ido implementando poco a poco, hasta que ahora ha quedado demostrado, como ha hecho conocer un semanario, de que están conspirando para vacarlo al presidente desde el Parlamento. ¿No cree usted que es por la incapacidad reconocida por el presidente para gobernar y el hecho de que designe a personas con cuestionamientos en diferentes ministerios? Yo creo que no hay ninguna relación. Primero tiene que quedar claro que nadie ha estudiado para ser presidente. La diferencia es que Castillo es sincero. Todos los presidentes... Pero tienen un grado de preparación, pero más allá de eso, lo que una persona cuando no sabe hacer las cosas se rodea de personas que sí saben hacerlo, y precisamente eso es lo que se cuestiona, que no designa a personas que están capacitadas para sus puestos. Mabel, estamos a 6 meses de gobierno. No se puede pedir en 6 meses que se solucione algo que no se ha hecho en 30 años de neoliberalismo, algo que no se ha podido resolver en 200 años de república. Es decir, se viene implementando el gobierno popular, sin embargo hemos visto un obstruccionismo. Vemos a diario la obstrucción de parte del Congreso de la República, de algunos políticos también del sector de la derecha, que no han dejado trabajar, que no han dejado implementar las políticas como uno quisiera, ¿no? Sin embargo, estamos viendo de que se está encaminando en ello a pesar de las dificultades. Creo que errores ha habido en todos los gobiernos y lo que se pide es que se corrijan y puedan ponerse a trabajar siempre pensando en el país. Muy bien, es importante mencionar que el congresista Alex Flores se encuentra en nuestros estudios en Lima, pero eso sí cumpliendo con los protocolos sanitarios. Hoy día, congresista, el importante medio de comunicación internacional Financial Times ha publicado un artículo, ¿no?, en que hace eco de los cuestionamientos contra los ministros designados, pero también destaca los diferentes momentos críticos que hemos vivido en los últimos meses, ¿no? Y al pie de la letra, en la última parte, dice lo siguiente: ha llegado el momento de que los legisladores pongan el interés nacional en primer lugar y brinden a los votantes una nueva oportunidad de elegir un líder capaz de abordar los problemas apremiantes de su país. Así se ve el Perú en el ámbito internacional, congresista. ¿Cuál es su reflexión? Sí, probablemente sea una visión también de un sector de la prensa ligado a la derecha, al conservadurismo, pero también hay visión de otros sectores de la prensa es un medio progresista, que no piensa lo mismo. Bueno, en este caso
están planteando unas elecciones generales que podría darse en caso de que no pueda ser el Congreso de la República y el Ejecutivo llegar a soluciones urgentes. Yo coincido plenamente de que primero debemos pensar en el país, en el Perú, que necesita grandes reformas, que necesita grandes soluciones con urgencia en nuestro país, solucionar el problema del empleo, de la economía, del sector popular que está viviendo realmente, están siendo golpeados por la crisis económica que estamos viviendo. De tal manera, debe quedar claro de que si es que van a seguir con esta posición intransigente desde el Congreso de la República, los partidos de derecha, los grupos de ultraderecha, y van a querer continuar con esta vacancia golpista, ¿no? Y si se llegara a dar, bueno, que vayámonos todos, está bien que haya nuevas elecciones, pero el presidente antes debe convocar a una asamblea constituyente, porque esto estaría significando de que estamos en una crisis económica, social. No, pero él ya ha y dicho sobre que la todo asamblea política. constituyente lo deja para ya al final de su gobierno, ¿no? Y que va a utilizar los medios constitucionales. Sin embargo, claro, usted responsabiliza a lo que llama usted la derecha golpista, pero ese 69% de la población que desaprueba al presidente Castillo, yo quería preguntarle si esta percepción también es responsabilidad de la derecha golpista. Sí, definitivamente. Estas elecciones ha sido muy particular, ha habido alta expectativa con este gobierno popular que surgía del pueblo, ¿no? De tal manera que la población ha querido que se implemente cambios de manera urgente. Algo que no se ha podido dar, como vengo diciendo, porque desde el inicio, desde el primer día, ¿no? Empieza la obstrucción, el promover la ingobernabilidad por parte de la derecha, y a esto le queda clarísimo a todos porque no reconocen, empiezan no reconociendo la elección de Pedro Castillo. Y esto ha continuado sistemáticamente desde el Congreso de la República, algunos sectores de políticos de derecha y algún sector de la prensa también. Y por supuesto, yo estoy de acuerdo en que la población no pueda sentir directamente que se hayan implementado estos cambios, pero hay que decirles, es porque hay una obstrucción constante de parte de la derecha, y si hay algún culpable de la crisis política que estamos viviendo, esos son los partidos de la derecha, los partidos que han tenido una actitud golpista, antidemocrática, inconstitucional desde un primer momento. Algo muy sencillo, ¿cuál es la relación que hay entre la ultraderecha y que el gobierno designe y nombre a ministros que no cuentan con las capacidades y competencias para desempeñar sus funciones y que claramente han sido demostradas? No se puede generalizar por un ministro todo el gabinete. Además, todos los gobiernos siempre han habido ministros cuestionados, ¿no? De tal manera que no se puede relacionar directamente con denuncias por maltrato, violencia familiar, con sentencias por abuso de autoridad. Bueno, primero es que en el tema. El problema es que desde que inicia este gobierno, muchos de los designados en diferentes carteras tienen sentencias, tienen denuncias, y otros simplemente ni siquiera tienen estudios. Y la verdad, honestamente, es que esto no se había visto en otros gobiernos. Usted dígame, si usted recuerda un ministro, probablemente sí, yo no tengo memoria de elefante, pero esto es sistemático, ¿no? Entonces, se apela a un error, pero el error no se enmienda. Mire usted a quién tenemos de ministro de Salud. Mabel, hay que entender que vivimos en un Estado de Derecho. Yo estoy de acuerdo de que pueda haber ministros cuestionados, pero de los que están cuestionándose ahora, yo le pregunto a uno solo, dígame que tenga una sentencia. No tienen sentencias, y entonces hay que respetar mientras las instancias pertinentes comprueben esto. Más bien lo que debemos hacer es dejarle trabajar, que nos demuestren en la cancha, en la práctica, si realmente están capacitados, pero son es que idóneos ya llevamos o no. 7 meses en eso. Y esto trae a colación otra pregunta que ya así lo había anunciado la entrevista Carlos, que tiene que ver con el copamiento por parte de Perú Libre en diferentes ministerios. Y esto ha sido denunciado, inclusive por el viceministro de Minas, Jorge Chávez, quien renunció precisamente por ello, porque se le estaba dando encargos para gente técnica preparada a gente de Perú Libre, que no está preparada para ello. Y la respuesta del actual ministro es que no han tenido oportunidad de desarrollo, pues.
Creo que no tiene nada de malo que un partido de gobierno pueda poner a sus cuadros, a sus dirigentes, a sus intelectuales capacitados para ejercer el cargo, ¿no? Pero El usted problema ha es que dicho se la palabra priorizan los clave. intereses partidarios a los Capacitados. intereses de todos los peruanos, ¿no? Correcto, definitivamente. Y como le digo, nosotros de las propuestas que hemos hecho como partido, como Perú Libre, creemos de que si están capacitados, son idóneos, hay que dejarle trabajar y en unos meses estaremos juzgando en función si es que han cumplido o no. Pero antes no podemos hacer eso solamente por una postura ideológica, no podemos caer en la intransigencia, porque esta crisis de promover la crisis no le beneficia a nadie, no le beneficia sobre todo al pueblo, no le beneficia al Perú, que debería estar implementando, debería estar consensuando, deberíamos estar trabajando en un país donde se necesita hacer muchas reformas y muchos cambios. Muy bien. Muy bien, congresista, por favor le pido que nos espere unos segundos y luego retomamos la conversación, este importante diálogo sobre el escenario político en nuestro país. Vamos a una pausa y regresamos con ampliación de noticias. Regresamos en diálogo con el congresista de Perú Libre, Alex Flores, quien en el bloque anterior pues nos ha dicho que es responsabilidad de la oposición el hecho de que el presidente haya aumentado, hayan subido las cifras de su desaprobación, y el que también le parece normal, regular, que miembros militantes de Perú Libre ocupen puestos en el Estado. Hoy ustedes, entiendo, congresista, darán una conferencia en los exteriores del Congreso de la República. ¿Cuál será el motivo de esta conferencia? Sí, efectivamente, la bancada va a dar una conferencia. Básicamente son 2 puntos. Primero, vamos a respaldar unánimemente desde la bancada la acusación constitucional que se hace contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, por conspirar en contra del sistema democrático, teniendo estas reuniones con la única finalidad de vacar al presidente Castillo. Igualmente también a nivel del Parlamento vamos a presentar una moción de censura, porque una persona que no garantiza las credenciales democráticas, no garantiza el consenso, no garantiza las conversaciones que se debe tener de manera democrática, no puede estar a la presidencia de uno de los poderes tan importantes del país como es el Congreso de la República. Muy bien, agradecemos al congresista Alex Flores Ramírez de la bancada de Perú Libre y representante de la región Ayacucho por su participación en Ampliación de Noticias. Muy buenos días, congresista. Muchas Ahora gracias.